La sorpresa de mi padre y mía fue indescriptible, cuando en medio de majestuosa magnificencia y una cámara espaciosa, finalmente nos trajeron ante el gran sumo sacerdote, soberano de toda la tierra. Vestía ricamente y era mucho más alto que todos los que estaban cerca de él, y no podía ser menor de 4,5 metros de altura. La inmensa habitación donde fuimos recibidos parecía acabada en sólidas losas gruesas de oro, decoradas con joyas de asombroso fulgor. La ciudad de Edén está situada en lo que se parece ser un valle hermoso. Con todo, de hecho, está en la meseta más alta de la montaña del continente interno, varios miles de metros más alta que cualquier porción del país circundante. Es el lugar más hermoso que he contemplado nunca en todos mis viajes. En este jardín elevado, toda clase de frutas, vides, arbustos, árboles y flores crecen en bulliciosa profusión. En este jardín, 4 ríos tienen su nacimiento en una fuente artesanía. Se dividen y fluyen en 4 direcciones. Este lugar es llamado por los habitantes el ombligo de la tierra, o del principio, la cuna de la raza humana. Bueno, pues este fragmento que acabamos de leer es de un libro llamado El Dios Humeante, un libro escrito por Willis George Emerson, donde relata la historia de un vikingo que logra llegar al interior de la tierra, logra llegar a Agartha. Agartha, qué increíble lugar, un lugar lleno de misterios, el cual ha sido nombrado en una gran cantidad de culturas a lo largo de la historia, con diferentes nombres obviamente, pero siempre con ese pensamiento de un lugar perfecto en el cual el ser humano puede vivir en paz y armonía con la naturaleza y con él mismo. Es un tema recurrente desde tiempos pasados. Se le puede atribuir la creación de este mito al escritor Athanasius Kircher, que en 1665 mostró al mundo su novela Mundos Subterráneos. Y bueno, posteriormente lo siguieron otros autores donde también hablaron de Agartha. Algunas veces sin ser tan explícitos, como es el caso de Julio Verne en 1864 con Viaje al centro de la Tierra. Sí, Julio Verne se inspiró en muchos temas esotéricos y místicos para escribir sus novelas. Realmente es muy interesante todos sus libros en los cuales parece como profetizar cosas que han sucedido en la actualidad. Y centrándonos en el libro Viaje al centro de la Tierra, habla de un mundo interno en el cual existen criaturas desconocidas y una infinidad de tesoros, pero a su vez es algo como muy trascendente para la mente humana, me parece a mí, porque esa gran capacidad que Verne tenía para inspirarse en esta tierra Agartha. Extremadamente importante en el budismo y en el hinduismo. Y bueno, vamos a hablar de ello más adelante en el podcast. Y pues de Julio Verne creo que deberíamos dedicarle un capítulo completo, así como le vamos a dedicar a Asimov, John Herbert, varios autores de los que hablamos en el capítulo 0, el capítulo introductorio. Y cuéntame más sobre, digamos, este mundo que es considerado como un mundo perfecto. Un mundo perfecto, bueno, pues siguiendo un poco como la literatura, tenemos a Amadeo Giannini en 1957 y que fue un poco más, digamos, explícito, sí, con su descripción de lo que sería Agartha o Chambala, en este caso, que es la capital de Agartha, una ciudad perfecta donde viven los ascendidos. Bueno, en la isla Dioguilla, en la Odisea de Homero, también lo podemos ver, un lugar donde Odiseo fue retenido por Calipso. También tiene unas descripciones muy parecidas, un lugar místico, lleno de tecnología, con montañas altas, con un dios que observa todo y decide el destino del mundo. Es algo muy recurrente realmente en la literatura y a medida que pasa el tiempo, pues creo que el humano le va dando a lo desconocido un concepto más acorde a lo que ve. Sí, Me pone a pensar
si este mundo realmente es un mundo físico, es más que todo un mundo espiritual, por así decirlo, un mundo en el cual se puede entrar más que todo por medio de técnicas con la mente, ya sea meditación, ya sean otras técnicas nombradas en algunas religiones y Nirvana, sí, de por alguna así decirlo. forma es el nirvana, pero sabes que aunque se puede ver como un mundo metafísico o un mundo suprasensorial, yendo a Platón un poco, sin embargo, en todas estas culturas, en todas estas religiones, eh, o estas historias que podemos escuchar, siempre se habla de un lugar físico. Por ejemplo, tenemos a Nicolás Roerich, quien habló un poco de la piedra Chintamani. Él dice que él fue escogido para llevar la piedra Chintamani o piedra negra del cielo. Una piedra que, según la mitología budista, por ejemplo, digamos, el budismo y el hinduismo también tienen sus propias mitologías, algo que deberíamos explorar más adelante en varios capítulos y sus historias. Bueno, esta piedra es un fragmento de aerolito procedente de la constelación de Orión, que cayó a la Tierra. Y ellos mismos dicen que estás protegida en las altas torres de Chambala por un monje o el que sería el rey de la Tierra, que bueno, en el dios Meante precisamente se describe como un gran sol en el cual está sentado Dios en un trono en el centro de la tierra, en el cual tiene una esfera en sus manos con la cual ve todo, y no solo con la cual ve todo, sino con la cual decide y comunica las órdenes. Y en este caso, aquí creen, Nicolás Roerich comenta que esa es la piedra Chintamani, que es tecnología, pues digamos, él la describe de alguna forma como una piedra negra o un pedazo de aerolito, pero si lo llevamos a lo conocido, yo lo integraría un poco más a la tecnología y creo que es lo más claro. O sea, un Dios que está en el centro de la tierra viendo todo, observando, puede estar viéndolo a través de un medio tecnológico simplemente. Y hoy en día tenemos la capacidad de hacer eso. Sí, y me parece muy interesante esta teoría de que existe alguna civilización o algo en el centro de la Tierra, a pesar de que los científicos actualmente pues han hecho sus teorías de cómo es la Tierra. Ya sabemos que en el centro hay un núcleo de hierro, un núcleo de magma, pero estas teorías que hablan de una civilización intraterrena nos pueden dar a entender como un montón de fenómenos que ocurren en la naturaleza normalmente. Y esto se podría también explicar, no tanto de una manera como que la Tierra es simplemente hueca, hueca, por así decirlo, sino que podría ser como un queso, digamos, como una red de túneles y galerías demasiado grandes en las cuales pueden caber ciudades. Todo lo que comprende o rodea a Agartha como tal, es que tiene distintos ingresos, distintas puertas. Por diferentes partes del mundo. Claro, la cueva de los Tallos, por ejemplo, Ah, la Cueva de los Tallos, increíble la cueva historia. de los Tallos, incluso acá al lado en la cordillera de los Andes. Por ejemplo, retomando y hablando un poquito sobre la Cueva de los Tallos, esta historia en la que Moritz fue el que se supone que descubrió esta cueva, Juan Moritz, un europeo que hablaba muy bien una lengua, no recuerdo muy bien esta lengua, pero una lengua europea. Y él se supone que llegó a la Cueva de los Tallos y en la Cueva de los Tallos eh, empezó a hablar con una tribu. Y esta tribu, que es una tribu como desconocida actualmente, su lenguaje era muy similar al de él, entonces por eso se entendieron también. Y murió en Ecuador. Sí, él murió en Ecuador, entonces él descubrió esta tribu, esta cultura, y ellos le empezaron a revelar un montón de conocimientos, llegando al punto en el cual le revelaron un gran tesoro en la Cueva de los Tallos, que esa es la leyenda de una biblioteca metálica en la cual se escondía todo el conocimiento de la humanidad, conocimiento de una civilización muy avanzada que existió anteriormente y que tuvo que esconderse en esta cueva debido a un gran cataclismo.
Es El algo muy diluvio. interesante. Sí, se supone que fue el diluvio, porque es que el diluvio es nombrado en una gran cantidad de culturas. La cultura sumeria nombra, y más que todo la cultura acadia, nombra también un relato muy similar en el cual se relata como la historia de Noé, también parecida a la de la Biblia, en la cual se arma una especie de arca y salva a gran cantidad de personas. Y sí, estos relatos de un diluvio, de un cataclismo, es nombrado en una gran cantidad de culturas. Y esto por eso me pone a pensar en una civilización intraterrena que pudo haber quedado Atrapada. atrapada. Sí, por ejemplo, se dice que en el Egipto sería una entrada a través de las pirámides. Bueno, serían muchas entradas también a través del Polo Norte, en el mar de Gobi, el desierto de Gobi, El desierto de Gobi, que es nombrado por Elena Blavatsky. en el de Blavatsky, efectivamente. Em, y bueno, pues Elena Blavatsky habló mucho, mucho acerca de Agartha. Ella decía que en Agartha había una civilización llamada hiperbóreos, los hiperbóreos. Y bueno, si vamos a ver, es un tema que también tocó mucho Nietzsche, los hiperbóreos. Es que es muy interesante como todos estos autores y, digamos, ocultistas también nombran este tipo de civilizaciones súper desarrolladas que tienen una tecnología muy avanzada, pero que está oculta a la mayoría de los ojos de los seres humanos. Algunos dicen que estas civilizaciones son las que controlan el mundo actualmente, otras dicen que se ocultan debido a que esta humanidad no está preparada para conocer eh, todo lo que ellos saben, dado nuestro nivel de conciencia actual, eh, no se revelan ante el mundo. Sin embargo, pues mira, en los últimos años todos este tipo de datos han salido más a la luz y se han representado más en la cultura. Tenemos, por ejemplo, un escritor bogotano que Colombiano, increíble, increíble. increíble, Mario Mendoza, sos un grande. No nos está escuchando, pero igual forma, eh, hay que decirlo. Mario Mendoza tiene una saga llamada El Mensajero de Agartha. Y Sí, bueno, retomando a Elena Blavatsky, la mejor conocida como Madame Blavatsky, fue una escritora y ocultista rusa y la fundadora de la teosofía. es muy bueno hablar de este tema porque la teosofía fue una especie de unión entre la ciencia y el mundo esotérico. Ella trataba como que de unir como todos esos conocimientos esotéricos y místicos Es que al que final la religión y la es divinidad puede unirse tranquilamente eh, a la ciencia. eso, pero como vemos actualmente la ciencia está demasiado cerrada, la ciencia es demasiado materialista, Es por una así decirlo. religión, se Sí, convierte prácticamente en una doctrina, en un dogma. exacto. Entonces, ella trató de unir todos estos conocimientos con la ciencia y tratar de explicar un montón de fenómenos y acontecimientos que pasan en la mente del ser humano. Y también esto se relaciona mucho con Carl Gustav Jung, que él trató de investigar en los sueños cómo se comportaba la mente humana y cómo influían conocimientos de toda la historia del ser humano en la sociedad actualmente, a los que llamó arquetipos, Los arquetipos. los arquetipos de Jung. Ujú. Y todos esos conocimientos los plasmó en el libro rojo de Jung, donde habla sobre cómo todo esto influye en la mente humana hasta la actualidad. Y es que si todas estas tendencias ocultistas van más que todo sobre el poder de la mente subconsciente y cómo este influye en la realidad. Por ejemplo, Austin Norman Spare, otro ocultista también, él decía que todo lo que pienses se puede traducir en algo en la realidad. Y por eso es que yo pienso que estas teorías de Agartha y esta civilización también es algo como, Las ves más yo metafísicas. las veo un poco más metafísicas, por así Ujú. decirlo. A mí me encanta la ciencia ficción y la ficción, así que creo que
aunque puedo concordar un poco con ese pensamiento de que es un lugar, un espacio que se puede alcanzar a través de la meditación o a través del autoconocimiento interior, sí. Eh, Sin embargo, me gusta creer que es un lugar físico. Y bueno, Sí, porque incluso algunos científicos lo han exacto. defendido. Sir Edmund Halley, por Eso, ejemplo, sí. Isaac Newton, Johannes Kepler, Robert Boyle. Hablemos un poco de eso. Sí, ellos decían que la Tierra era, por así decirlo, hueca. Debido a las Sí, fluctuaciones del eso. magnetismo, es un estudio que hizo Sir Edmund Halley Ujú. y Isaac Newton, en el cual vieron las fluctuaciones del magnetismo y empezaron a considerar que la Tierra era hueca y investigando un poco más encontraron todas estas teorías, todo este análisis acerca de Agartha y Chambala, lo cual de alguna forma los llevó a afirmar que existía una especie intraterrena o una civilización intraterrena. Sí, y sí, y esta teoría pues ha sido debatida por físicos de la actualidad, pero como yo te digo, actualmente la física y la ciencia es demasiado materialista. En esa época, los científicos, por ejemplo, Isaac Newton, como lo llamaste, él era fue un gran científico, pero él se dedicaba mucho más a la alquimia. Es Él, que en ese entonces los científicos realmente eran analistas de la vida en sí, porque eran tanto, digamos, sabían de ciencia, física, química, matemáticas, literatura, artes, medicina, exacto, y todo ello era simplemente como una búsqueda de de la aquello, verdad, de la verdad, exacto, y eso realmente era lo que impulsaba el pensamiento científico. Hoy en día es simplemente, es igual que la filosofía hoy en día, seguir un pensamiento de otra persona, simplemente eso, seguir el concepto o la perspectiva de otro. Y siento que eso es a lo que se dedican los científicos en estos momentos, los científicos teóricos, ¿cierto? A seguir con lo mismo y seguir con lo mismo y no se salen, se vuelve casi que una doctrina, un dogma. Como decía Carl Sagan, creo que era Carl Sagan en Cosmos, eh, la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. ese, Y bueno, creo que esa palabra en sí resume en gran parte todo, porque mira que, por ejemplo, Carl Sagan era un científico, pero él era místico. Él era místico, él por ejemplo escribía y decía, ¿por qué no puedo pensar yo que simplemente el espacio que yo veo encima es una tela que está cubriendo una fogata? Y aquellas estrellas que yo veo son los huecos de la tela por los cuales entra la luz de la fogata, donde los gigantes cósmicos están sentados alrededor de ella. Y es como más ese pensamiento y él siempre eh, era así, y es que eso es algo como que está, era sí, ficcional, eso incluso es con algo la que está ligado al animación. ser humano. Tener ese pensamiento de explicar las cosas desconocidas, que la ciencia dice lo que no podamos explicar no es verdad. Y eso me parece muy, muy cerrado, pues a mi opinión. Por ejemplo, yo cuando estaba estudiando la maestría, uno le hablaba a algunos profesores de la mecánica cuántica y de cómo se expresaba esta teoría y cómo explicaba conceptos de la mente. Digamos, la mente puede cambiar la realidad, y está explicado en la mecánica cuántica cuando uno ve que la luz solamente solamente por observarla puede comportarse como una onda o como una partícula. Solamente como el observar la materia puede cambiar el estado de la luz, puede cambiar el estado de todas las partículas cuánticas. Y, y esta teoría no es como que le gusta mucho en sí a la gente hablar de esto, porque siempre se ha tratado de evitar. Es algo que cuestiona la realidad Sí, misma del propio ser. por ejemplo, incluso Schrödinger, que fue el que descubrió la función de onda, él estaba estaba de acuerdo en que la conciencia tenía pues una gran influencia en la realidad. Y los científicos actuales rechazan totalmente esa teoría, pero me parece que eso es como un miedo en sí de la ciencia, ya que, digamos, se ha convertido como en una nueva religión, ha desplazado el poder de la religión, digamos,
por así decirlo, el catolicismo, que fue la religión más grande, ha desplazado esa religión a una nueva religión y todos los poderes que tenía esa religión ya se han traspasado a la ciencia. Sí, mira, por ejemplo, que hace poco tuvimos el Sí. debate con la relatividad de Einstein, cómo la relatividad comenzó a combatir la prueba de la gravedad de Newton y de un momento a otro dejó de ser teoría. Bueno, en los colegios todavía enseñan que es una ley. Digo, dejó de ser ley y en los colegios todavía enseñan que es una ley, porque pues, si el sistema educativo no cambia. Pero como en la parte científica, sí, dejó de ser una ley, se volvió una teoría. Ya no es la ley de la gravedad, ya es la teoría de la gravedad, porque la relatividad en estos momentos tiene la misma fuerza que la gravedad. Eso es lo que tiene que tener la ciencia, estar sujeta a cambios, a debates, porque nunca vamos a, o por así decirlo, siempre se está en un constante descubrimiento del conocimiento. Ujú. Entonces, es muy difícil para el ser humano plasmar todo en toda la realidad en una ecuación o toda la realidad en una teoría. Y es que en sí la ciencia no explica cómo o el porqué de la realidad, sino que explica breves fenómenos y estos fenómenos cómo van transcurriendo, pero en sí no es que explique realmente lo que es la realidad. Y ahí es donde viene otra vez el esoterismo y el misticismo, con pensamientos místicos y lugares perfectos como Agartha. Efectivamente, y pues mira que esto no solo lo vemos en lo místico y en lo social, en lo político. Con el Tercer Reich, con Hitler, tuvimos también gran influencia en Agartha. Hitler mandó una expedición, no sé si sabías, al Tíbet Ujú. durante la Segunda Guerra Mundial, porque ¿Antes de la Segunda Guerra Mundial o durante, durante la Segunda Guerra? durante la Segunda Guerra Mundial, Sí, porque, bueno, los nazis y la svástica es literalmente uno de los símbolos más antiguos y de las religiones más antiguas que es el hinduismo. exacto. Y asimismo los nazis fueron apoyados, muy, muy apoyados por los hindúes y por el Tíbet, porque Es que los se nazis cree, hablan las malas lenguas, él intentaba como instaurar una nueva religión e incluso tenía dentro de su partido sacerdotes que estaban relacionados con el ocultismo y a uno de ellos lo mandó al Tíbet. al Tíbet. Sí, es que Hitler creía pues, que la raza aria, la raza alemana, era descendiente de los hiperbóreos. Ujú. Exacto. Específicamente, Si ahora que hablamos de los hiperbóreos, sí, ujú, creía que su raza pues era descendiente de los hiperbóreos. Entonces, por eso en los uniformes de los nazis, en los tanques, tenían un montón de símbolos ocultistas. Ellos hacían un montón de rituales para predecir batallas, para predecir guerras. Es que ellos querían, fue algo muy loco sí, porque ellos, fue como el auge de del nacionalsocialismo y todo ello al mismo tiempo le metieron religiones antiguas, como si hubiera sido una guerra o un poder financiado por, pues, creo que lo he mencionado antes, el hinduismo, que no desconocemos. Hay muchos territorios que conocemos en el Tíbet y en otros lugares de la India. incluso Y imagina, no sé si has escuchado la teoría de que algunos nazis o algunos reductos pues del ejército nazi quedó en la Antártida, en una base militar allá que ellos tenían porque mandaban una gran cantidad de expediciones a la Antártida, sí, porque se dice que allá hay una de las entradas a la Tierra Hueca, bueno, eh, ayer. el muro de hielo. Bueno, pues ya son Sí, teorías y sí. creo que Pero lo que es más interesante es la expedición que hizo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial a la Antártida, que se llamó la expedición High Jump, que está comandada por el almirante Byrd. hmm, Y el almirante Byrd llevó pirata. una gran flota de barcos, una gran cantidad de aviones. Y cuando llegaron otra vez a Estados Unidos, todos esos barcos estaban dañados, un montón de soldados muertos.
aviones que fueron derribados y se dice como que esta guerra fue contra los pingüinos, porque ¿contra quién pelearían allá? Pues sí. Eh, Entonces es muy interesante todo esto que pasa relacionado con la Antártida y con todas estas civilizaciones ocultas. Retomando esta guerra contra los pingüinos de Estados Unidos, y gran parte de Estados Unidos tiene símbolos masones. Bueno, creo que hay que aclarar primeramente que históricamente, bueno, hoy en día porque tenemos como la tecnología y todo ello nos llena de conspiraciones y nos dice los masones como niños y bueno, muchas cosas. Si lo hacen, yo creo que sí lo hacen, de hecho hay muchas pruebas y muchas cosas, sí. Pero bueno, esos son otros temas a tratar. Pero quiero aclarar que en el mundo de la masonería, que es básicamente una religión o un dogma que parte desde Salomón, desde las épocas de Salomón, porque Salomón existió. El maestro constructor Salomón. El Salomón existió en la Biblia, se relata de una forma, pero en muchos otros textos se hablan otras cosas de él. Ujú. Y en el mundo existieron dos grupos poderosos, que llamémoslos masones a ambos, porque ambos siguen la misma doctrina de Salomón, que es, bueno, sí, la masonería en sí. Tenemos a Leroy y Humain, que han sido en gran parte, en gran parte, grandes, digamos, impulsadores e impulsadoras, porque Leroy Humain se caracterizó, o se caracteriza, digamos, si es que existe en estos momentos por ser un grupo o una sociedad secreta donde el hombre y la mujer tienen los mismos derechos. Y esto es desde mucho tiempo antes. Entonces, grandes artistas, tanto mujeres como hombres, y grandes investigadores e impulsadores de corrientes filosóficas como el feminismo, por ejemplo, la equidad de género, los derechos al trabajador, bueno, muchas cosas. Todas esas personas han sido parte del Ledroy Humano. Cuando tú investigas, te das cuenta de la relación y es como que existiera un grupo o una alianza de pensadores, pensadoras y filósofos eh, que velan por digamos, el bienestar humano, ¿sí? Y hay otro grupo que es todo lo contrario. Y por eso digo que se podría dividir como, bueno, sí en masonerismo, porque de igual forma el ocultismo y todo lo que comprende al ocultismo viene desde Salomón, em, pero son dos grupos totalmente distintos. No voy a decir que pues están en guerra y algo así, son dos pueblos distintos, no, pero sí son dos grupos, un grupo que está constantemente apoyando e incentivando y un grupo que está generando guerras, del cual pues digamos desde que pues, generando guerras se habla debe ser por nacimiento y sangre y bueno más cosas, pero eso ya son teorías. Estas sociedades secretas, pues supuestamente controlan el mundo. Muchos científicos han estado inscritos en estas sociedades y han tratado de ayudar al ser humano. Y muchas personas también son pertenecientes a la masonería como tal, sino que como sabemos, la masonería tiene muchos grados y ya cuando es en la parte de los grados superiores, probablemente hay ya cosas mucho más ocultas que tal vez hagan esas cosas negativas, por así decirlo. Simplemente los grados inferiores son como pruebas a ver quién puede ser un verdadero masón. Ujú. Y todos ellos hablan de un gran arquitecto, que Sí, es el que siguen, que bueno, se cree que en el principio fue Salomón, pero siguió su descendencia y grandes masones, por ejemplo, Elena Blavatsky fue una. Afirman que el gran arquitecto del universo en estos momentos vive en el centro de la Tierra en un trono, rodeado por una gran luz, un sol artificial, muy parecido a lo que podemos ver en el dios humeante, un ser que está en el centro de la Tierra, sosteniendo una esfera donde está viendo todo y dando órdenes. Que, bueno, exactamente. Y es que todos estos fenómenos, digamos, extraños que suceden
cotidianamente siempre están relacionados como que un ser, Esa imagen de ese ser. de un ser, eso, un ser que tiene una esfera. Sí, Por ejemplo, el avistamiento, por así decirlo, la aparición de la Virgen de Fátima, buen tema. en- Iba para allá. sí, la aparición de la Virgen de Fátima, donde estos niños se les aparece supuestamente una señora que les cuenta un montón de secretos que van a ocurrir, un montón de profecías, que los hace ir el 13 de cada mes por 6 meses a contarles cosas, a contarles sí, visiones, a darles visiones. Los relatos de estos niños no son como nosotros pensamos que es realmente la Virgen, sino que ellos relataban un ser que tiene un traje plateado, que no tiene pelo o que el pelo no se le ve. Entonces, la Iglesia Católica automáticamente dice tiene una túnica. Es No se le ve el pelo, la Iglesia automáticamente dice tiene un velo en la un velo cabeza en la porque cabeza. las vírgenes, pues en su momento, O sí, las mujeres en esa las época. mujeres, no las vírgenes, porque ya tenemos eso como instaurado ahí de que, Sí, pero pues digamos las mujeres en su momento en tenían un Israel velo, sí. tenían, o sea, velo, pues en esa época, obviamente pues estás en el desierto, pues, es Sí, cierto, no solo las mujeres, los hombres también, todo el mundo. Entonces, sí, y este ser que describieron los niños en su mano cargaba una esfera. que luego la Iglesia Católica dice que es el Sagrado Corazón de Jesús. Pero sí, decía que cargaba una esfera, efectivamente, muy parecido, muy, Sí, muy parecido. y pues, sí, la mayoría de los avistamientos, o bueno, gran cantidad de avistamientos, cuando son así encuentros con estos tipos de seres, presentan esa esfera. No, y no solo eso, sino que vamos a el milagro que hizo la Virgen María el 13 de mayo. El 13 de mayo, pues bueno, Sí, 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 digamos, este milagro que hizo la Virgen sí, porque frente a 70.000 personas. ¿Cuántos fue? sí, 70.000 setenta personas mil más o menos. personas en el cual Sí que ese hizo día, danzar el sol. eso, que ese día estaba cayendo gran cantidad de agua, estaba lloviendo, una lluvia torrencial, y de repente llega esa esfera, o el sol, como dicen los católicos, y secó las ropas de todas las personas que estaban allá Pero lo curioso es lo que ellos describen. Ellos describen luces en el cielo. y soles giratorios que danzaron, perdón, que danzaron. Esos son platillos. Sí, Esos son platillos. o sea, yo creo que es el avistamiento de ovnis más trascendente de la historia, pues para mí, o Sí, sea, 70.000 personas. o sea, todos estos seres que las religiones normalmente nombran como dioses, siempre tienen esta apariencia humanoide, y podemos hablar incluso mucho más atrás en Los la, sumerios. en la mitología sumeria, exactamente. Ujú. Tenían sus dioses que eran llamados los Anunnaki, que crearon al ser humano como una raza, por así decirlo, esclava. Y si vamos a la arqueología, por ejemplo, al Sí, buscar de los Anu, logramos ver que hay esculturas talladas en las cuales los Anunnakis tienen aparatos, tienen es que o sea, relojes en sus manos tienen sí, relojes. en su Son parecen seres relojes. Sí, alados también con sus cabezas exacto. cubiertas, trajes plateados, y tienen relojes, tienen esferas. Es muy curioso. Objetos tecnológicos totalmente Tallados hace miles de tallados hace años. miles de años. Y es literalmente un reloj. Si nos ponemos a pensar, muchos de estos símbolos de los sumerios no solamente están en los sumerios. Por ejemplo, si vamos a la cultura olmeca, en la cultura olmeca también podemos ver algunos de los símbolos que están en los sumerios. Por ejemplo, hay un bolsito que algunos teóricos, pues, de estas teorías dicen que es el bolsito de los dioses, porque gran cantidad de culturas poseen este bolsito. Entonces, en la cultura olmeca hay también figuras talladas donde está este bolsito, un bolsito, y ese mismo bolsito está en la cultura sumeria. Y algunos símbolos también diferentes también están en diferentes culturas. Entonces, como que personas de la antigüedad, los seres humanos de la antigüedad, vieron a los mismos seres y los dibujaron o los plasmaron en sus obras de arte de la misma manera, por así Ujú. decirlo. Bueno, es que todas estas historias religiosas se repiten muy constantemente. Muy constantemente un hombre nacido de una virgen Ah, o
que luego muere en una cruz En la civilización nórdica también hay un relato similar en el con, cual, con Odín. sí, que Claro, Odín se convirtió en hombre y fue clavado en una cruz y él caminaba por los pueblos. Era un hombre lleno de cuervos, con huecos en las palmas de sus manos, que caminaba por los pueblos haciendo milagros. Es algo y, que se repite muy constantemente en la historia. y es que sí, sí, todas las religiones tienen como el mismo trasfondo, por así decirlo. Porque es que, digamos, no es lógico pensar que las personas de esa época eran tontas. O sea, las personas de esa época observaban cosas, digamos, que no podían explicar y las plasmaban en sus obras de arte y trataban de darles, pues, obviamente una explicación, pero todos estos relatos tienen alguna base histórica, algo que sucedió realmente, que nos visitaron seres, ya sea, no sé, intraterrenos, ya sea extraterrestres o de otras dimensiones, no sé, pero nos visitaron algún tipo de seres que modificaron, pues, y cambiaron totalmente la historia del ser humano. Podemos hablar también en la Biblia, Mauro Viglino, que él fue un traductor de la Biblia en el Vaticano, y él decía que si el hebreo, pues anteriormente no tenía vocales, entonces como no tenía vocales, nadie sabe realmente cuál es el sonido ni cómo se leía la Biblia. Ujú. Entonces las traducciones de la Biblia al nuevo hebreo, porque el nuevo hebreo ya sí tiene vocales, Y no solo eso, fueron si más que tú todo vas... teológicas, o sea, no fueron basadas en lingüística, sino que fueron más que todo con conceptos teológicos, o Ujú. sea, que pudieran casar con lo que ellos creían. Y sin embargo, si tú vas y haces, digamos, como un poco de... Bueno, yo que le he dado un poco más de estudio a la Biblia, eh, hay una, hay una, digamos, un programa desde hace mucho que se llama Eastword. En Eastword tú puedes como leer la Biblia en hebreo y ver un poco más digamos, el contexto de las frases. Mm. Y donde en nuestra Biblia, que usualmente es la Reina Valera o la King Version, la King Charles Version, em, podemos observar que lo que es un capítulo de nosotros, de, digamos, yo que sé, unas 3 páginas en la Biblia, vas y lo lees en hebreo y son casi 15. Imagínate. Entonces, efectivamente Sí, no lo me que digas. y entonces retomando lo que te decía del traductor Mauro Viglino, él hace mucho énfasis en la palabra Elohim. La palabra Elohim es la palabra más antigua, digamos, que se traduce como Dios en la Biblia. Ujú. Y esta palabra en realidad es una palabra que es plural. Para los lingüistas es plural, pero en la Biblia se traduce como algo singular. O sea, Sí, un Dios singular, un Dios monoteísta. un ser, Eso. exacto. Pero en el hebreo no hay palabra para Dios. O sea, ellos mismos dicen que no saben cómo se llama Dios. Es que Sí, es esa necesidad del sí, humano después tomar la divinidad eh, y mm, convertirla y volverla humana, exacto. darle ojos, Eso. darle boca, darle manos, darle pies. Sí. Entonces, asimismo, les das conciencia. Es un Dios que juzga, es un Dios que ama. Y cuando lees la parte, como te decía, de los Elohim, y lo lees sin traducirlo a Dios, entonces ya se explican todo esto que decías de un Dios juzgador, un Dios vengativo, ya se explicaría mucho más porque sería como una especie de civilización, por así decirlo, porque serían los Elohim, los poderosos, como la traducción más acorde, según este italiano Mauro Viglini. Es que, pues, si digamos toda esta presencia mística o religiosa, en su momento se le intentó dar una connotación humana, creo que es inevitable para nosotros ahora darle una connotación tecnológica. Decir que todas estas son razas tecnológicas con mucha tecnología y que aquella esfera que pueden portar en sus manos puede ser una cámara o puede ser un monitor, por ejemplo.
Sí, es inevitable. Nosotros no podemos pensar más allá de tres dimensiones y nos resulta bastante complejo no darle una característica física o algo que conocemos. Pues yo creo que ya terminando esto es como algo en lo que podríamos reflexionar cada uno de nosotros, reflexionar sobre qué es realmente lo que le sucedió a la humanidad en los principios de la historia y por qué todas estas historias se repiten en cada una de las religiones. Porque ha pasado de boca a boca. Y al hacer un análisis nos damos cuenta que tienen similitudes, pero sin embargo no hay pruebas físicas, muy pocas pruebas físicas, más allá de las arqueológicas, Exacto. las cuales simplemente interpretamos. Yo creo que lo que intentamos en Opiniones al Vacío es invitarlos a cuestionarse, cuestionense la realidad, simplemente es eso, y busquen la verdad. Sí. Es, esa es. Cada quien, siento yo, puede tener su propia realidad, su propia perspectiva, su propio mundo. Bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado. Esto fue Opiniones al Vacío y Muchas gracias y hasta luego.